actividad económica desde el gobierno. Por lo pronto hubo una novedad que era lo que estaba discutiéndose y la venían presionando al gobierno desde los sectores rurales. Primero fueron las entidades ruralistas y luego los gobernadores de la zona núcleo que le decían el campo está a punto de quebrar porque el combo de dólar barato, más sequía, más retenciones, le está quitando la rentabilidad al campo, que ya se sabe que en la Argentina es la gallina de los huevos de oro que aporta, por ahora todavía, hasta que crezca vaca muerta, aporta la mayor cantidad de reservas al Banco Central. Esta fue una de las noticias del día, el anuncio de reducción de retenciones, pero está circulando otra que tiene que ver con la posibilidad de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para que el gobierno reciba la famosa plata que necesita para llegar o poder continuar este sendero de dólar barato, de estabilidad económica que ha logrado. Vamos a contarles un poquito la información que está circulando, porque esto ya empieza a correr en los sectores vinculados a la bolsa, a los bonos. Hay una misión del Fondo Monetario acá. Esa misión está discutiendo la posibilidad de adelantarle una cifra entre 10.000 y 20.000 millones de dólares al gobierno, que sería parte de aquel préstamo que gestionó Macri, que finalmente Alberto Fernández no quiso y que quedó por ahí dando vueltas. Vendría en varios tramos y esos tramos del préstamo se ejecutarían de modo tal que la Argentina debería permitir, esto es lo que se está discutiendo, una cierta flotación de la divisa. El Fondo Monetario le está diciendo, miren, lo del dólar barato a ustedes les sirve, muy lindo todo, pero ya con Macri eso permitió una fuga de divisa de la Argentina y el fondo terminó poniendo plata para que la plata entrara por una puerta y se fuera por la otra. No queremos que vuelva a suceder más y entonces por eso se empieza a hablar de una cierta flotación administrada del dólar. Hugo, ¿qué más se va sabiendo? Tal cual. El mercado está descontando un inminente acuerdo con el Fondo Monetario. A la misión acá, vino Caputo, algo va a pasar. Todas las señales van... Georgieva lo elogió. Después de la asunción de Trump, Georgieva hizo una frase como diciendo vamos a colaborar con el viento de cola que sopla en la Argentina. Para que la Argentina vuelva a crecer. Le sumo un dato más. Caputo tenía pasaje para Davos. Sí, claro. Tenía pasaje para Davos. Y pegó la vuelta. Sí, en Washington, después de la reunión de Georgieva, cuando se confirma la visita de la misión al FMI, regresó a Buenos Aires. Es inminente, esto se conversa en el mercado. Ahora, también es cierto que lo que está planteando, en principio, por lo que se dice en el mercado, el Fondo Monetario, es que el gobierno tiene que hacer flotar el dólar. Aflojar un poquito. El crawling peg no iría más, Rolo. Claro. Digo. Y lo que hizo el gobierno, que fue demorar todavía el crawling peg, o sea, hacer más lento el ritmo de devaluación del peso, va en el sentido contrario de lo que quiere el fondo. Totalmente. El fondo quiere que el dólar flote, que flote en una banda entre 1.000 y 1.300 pesos por unidad. Esto es casi un 30% más de lo que vale el dólar oficial. Estamos hablando del oficial. Estamos o sea, hablando del oficial. Buscaría unificar el mercado de cambio en 1.300. Y en una segunda etapa, primero que flote, primero hacer la primera prueba, el fondo está planteando esquemas de trabajo hacia adelante. El fondo también le dice al gobierno que si devaluaran, creo que discutían un 20%, esa devaluación, dice el fondo, no conoce la Argentina, no pasaría a precios, que a lo sumo sería un 0,5 de inflación. Hay que recordar a la gente del fondo que Argentina es el país donde los manuales de economía vuelan por los Para ese análisis hay que estar todos los días en la Argentina, yo coincido, pero también es cierto que en este último año hay una recesión importante y que la Argentina cayó en términos de actividad, en términos de producto, con lo cual no sería la misma reacción del mercado. El pase a precios de una devaluación en el 2025 no sería de tal magnitud como lo era cuando había poder adquisitivo. ¿Qué más se sabe, Robertino, de la posibilidad de un acuerdo con el fondo? ¿Hay algo, hay un chumberío interesante? Bueno, lo que pasa, lo que se puede desprender de todo esto es que generalmente el Fondo Monetario Internacional lo que suele hacer cuando viene a Argentina es siempre tiene consultas extremadamente reservadas con actores muy importantes del sector privado. Y ahí empieza a correr la posibilidad, el fondo generalmente
pide una mirada. Yo lo que pude recabar es que eso ocurre estos días, como me ha ocurrido en la última visita del fondo. Extrae una mirada de los actores privados de cómo acá se está viendo y qué evaluación están haciendo, más allá de las ponderaciones que hace el propio fondo. El gobierno, por la información que pude obtener, quiere que en marzo haya luz verde, en marzo, si no antes, haya luz verde para que se pueda confirmar, si no anunciar, que empiecen a llegar desembolsos frescos de dinero. 20.000 millones de dólares es lo que espera el gobierno. Habían quedado, creo, 10.000, 11.000. En esa cifra va a andar. Sí. Y esto el gobierno dice, bueno, lo quiero poner en las reservas para poder, o sea, si se unifica el mercado cambiario, poder intervenir, como cuando había plata en la Argentina y si había una corrida contra el peso, bueno, lo podían bajar porque podían poner plata y gastar y apostar a reservas a bajar la divisa. Sí, lo que pasa es que el Fondo Internacional, por lo que se puede conocer a estas horas, exige una serie de condicionalidades para avanzar en ese sentido, y el gobierno lo que está buscando es flexibilizar o negociar o ver de qué manera lo que pide el fondo no sea todo junto, digamos, porque reitero, es un año electoral. También habría mucho. una reprogramación de vencimientos, que todo el gobierno lo necesita como el agua, porque recuerden que el acuerdo que había firmado Martín Guzmán se empezaba a pagar ahora en el 2025. Claro. Entonces, sí, bueno, a patearlo para adelante no es cosa, porque si lo logran patear necesita menos reservas. Para el 2026. Esto se patea para el 2026, el canje. Después de las elecciones. Claro, después de las elecciones. Pero atención, porque lo que planteaba Robertino recién es verdad, el sector privado habla, obviamente es consultado, pero hay cierto nerviosismo en las últimas horas, se notó cierto nerviosismo en el sector privado argentino y lo ves reflejado en la cotización futura del dólar. En el mercado de futuros el dólar empezó a tener cierta inestabilidad. Empezaron los jugadores privados a cubrirse por un dólar más alto tanto en julio de este año como en diciembre. El dólar oficial está en 1.100 más o menos. 1.060. 1.060. Están pensando en un dólar que vaya en una banda de 1.200, 1.300. No, todavía no. El mercado de futuros está cubriendo en torno a los 1.200. El Fondo Monetario pide que vaya hasta los 1.300 el dólar en la primera entrega, en la primera entrega de los 5.000 millones de dólares. O sea, para darle 5.000 millones, dejen flotar el dólar a 1.300. El gobierno tiene que dejar flotar el dólar, pero de vuelta, ya el sector privado, antes de que todo esto suceda hoy, ya lo ves reflejado en el mercado de futuros, que es un mercado formalizado y muy serio. Se están cubriendo. Ya empiezan a cubrirse, ya empiezan a no creer en que pueda ser posible el crawling peg del gobierno. Pero todo esto son especulaciones, son cosas que se van conociendo, que nos vamos enterando de lo que va surgiendo del encuentro de los técnicos del Fondo Monetario, del Ministerio de Economía. Pero hay sí datos concretos que fueron los anuncios de las bajas de retenciones. Es poco, es mucho. La baja de retenciones compensa el dólar barato, compensa la sequía. ¿Cómo va a ser recibido en el campo? Recuerden que desde el campo las entidades ruralistas que votaron con las dos manos a favor de Milei en primera vuelta y en el balotaje, los gobernadores de la zona núcleo, que no puede decirse que sean peronistas ni kirchneristas, le estaban diciendo todos al gobierno, estamos mal, esto es un juego de pinzas complicado, se nos está yendo la rentabilidad, pero si alguien sabe de campo, ese señor Daniel Aprile, lo tengo en una pantalla. Daniel, querido, ¿cómo te va? Estamos bajando. ¿Cómo estás, Rolando? Un abrazo para vos y para toda la audiencia. Muy bueno, te diría que... ¿alcanza o no alcanza esta baja de retenciones? Y te diría que es el camino correcto, en principio, ¿no? Es una decisión, me parece, acertada del gobierno, empezar a hablar de esta disminución de las retenciones para los cultivos extensivos y confirmar lo que sería la eliminación definitiva para las economías regionales, unas economías regionales que ya eliminaron sus retenciones una innumerable cantidad de veces porque fueron anuncios de varios gobiernos. Bueno, finalmente había todavía algunas actividades que que pagaban algún tipo de derecho de exportación y eso se va a eliminar. Pero te diría que lo grueso, lo fuerte, lo que están esperando los productores es concretamente que esa disminución para la soja, para el maíz, para el trigo, para el girasol, para los cultivos extensivos, no sea una cuestión momentánea, que sea una cuestión permanente. Claro. Parece que ahí bueno, están apuntando a todos los productores que ven con buenos ojos esta medida. O sea, es un gesto. El propio Caputo dijo, bueno, es un gesto, es una señal. Pero dijeron es hasta junio. Sí, es hasta junio, momento en el que vamos a tener seguramente la rural ahí cerquita. Yo te diría que
lo que va a hacer el gobierno en ese momento probablemente sea o prorrogarlo. Yo no diría que el gobierno en ese momento va a volver otra vez a las retenciones como las conocemos hoy por hoy, pero bueno, veremos si lo prorroga, si la sigue bajando, y todo dependerá de si tiene o no superávit. Y acá hay un punto muy importante, Rolando, déjame explicarte esto. ¿Por qué toma esta decisión el gobierno hoy por hoy? Porque me parece que es algo apresurada, quizás estaba pensada para un poquito más adelante, y más allá de lo que ustedes hablaban recién de los gobernadores de la zona centro, por la cuestión política, acá hay otro tema, que es que ¿quién iba a liquidar con este dólar del que ustedes estaban hablando recién la cosecha fina que acaba de terminar con el caso del trigo y la cebada? ¿O quién iba a liquidar en los próximos meses la cosecha gruesa con este dólar y con este nivel de retenciones, con esta sequía y con estos precios internacionales tan bajos? Todo el mundo iba a guardarse e iba a esperar. Lógicamente, Lo que pasa es que nadie va a vender. El Fondo Monetario en este momento, pidiéndole al gobierno que flexibilice el tipo de cambio, también de alguna manera está jugando a favor de los productores. Te diría que es imposible saber qué es lo que en definitiva va a hacer el gobierno respecto al tipo de cambio. Ustedes están hablando recién, tienen expertos hablando de lo que puede llegar a pasar con el crawling peg, pero la verdad, lo cierto, lo concreto es que el productor agropecuario que hoy tiene que hacer sus números, no le dan, no le cierran, le dan pérdida. Pero ¿qué es lo que le provoca más pérdida, Daniel? ¿El dólar barato o las retenciones? Te diría que es un combo de muchas cosas. Vos acordate, Rolando, que todavía estamos saliendo de lo que ha sido el impuesto país, porque si bien se eliminó, hay muchos insumos que se compraron con el impuesto país, es decir, insumos que se pagaron muy caros y que incluso hasta ahora, a modo de materia prima, bajaron de precio. O sea, alguien esa plata la pierde. La puede perder una empresa que está comercializando insumos, una distribuidora o el productor, pero alguien esa plata la perdió. Ahí tenés un tema de costos altos. Después tenés los precios internacionales bajos y un escenario de poca o dudosa productividad para la campaña de maíz y de soja, que son las que están en curso. Es un poco prematuro hablar hoy por hoy de cómo va a terminar siendo este escenario para los próximos meses. Lo que sí te digo es que esta medida del gobierno tiene un aroma a, ¿viste los dólares soja que hacía el gobierno anterior para incentivar la comercialización? Bueno, de alguna manera esto tiene. ¿Por qué le ponen fecha? Si es que en definitiva después querrán prorrogarlo esto o continuar con una baja retenciones. Bueno, le ponen una fecha, que es el 30 de junio, porque van a incentivar a los productores o buscan incentivarlos para que vendan sus granos. Porque si no... Necesitan los dólares para las reservas. Exactamente, exactamente, Rolando. ¿Qué tal, Daniel? Acá Robertino te saluda. Me interesa explorar contigo, que sos un periodista tan informado del sector, cómo se recepcionó en el campo esta medida, porque sabés que esta tarde me tomo el atrevimiento de compartirte, le pregunté a un dirigente importante de la mesa de enlace, le pregunté, ¿ustedes se enteraron? Porque recordemos que hace una semana exacta la mesa de enlace saca un comunicado presionando, pidiendo una reunión a Caputo por este mismo tema. ¿Se enteraron por los medios o les habían avisado algo a ustedes de esta medida? Y me dice, es alguien muy importante en la mesa de enlace. No, la verdad, no sabíamos nada, sí que lo estaban evaluando, pero nos terminamos enterando por los medios. ¿En tu información es realmente así? ¿El campo se entera por los medios? ¿Crees que esto ahora puede aliviar un poco la tensa relación que se venía desarrollando? Mira, si alguien podía tener algún tipo de datos sobre esto, puede llegar a ser Nicolás Pino, el presidente de la Rural, que es el que más cercanía tiene, y esto es una cuestión obvia, porque Javier Milei fue varias veces y el propio Luis Caputo fue varias veces a la Rural, y es claramente el dirigente de la mesa de enlace que mayor vínculo tiene con el gobierno. Ahora, me consta que efectivamente, porque hoy estuve justamente por la mañana, por otras cuestiones, haciendo algunos sondeos, y lo que me comentaban es que estaban trabajando todos los técnicos en las cuestiones de detalles, preparándose para la reunión del próximo 6 de febrero. Es decir, esto claramente no estaba comunicado para las entidades y es algo que el gobierno, por eso te hablaba recién de algún tipo de, bueno, esto se precipitó por algunas cuestiones. Me parece que una es de índole monetaria y la otra es de índole política, por lo que hablaban ustedes también de los gobernadores de la región centro que hicieron este reclamo. ¿Lograste descifrar, Daniel, si esto terminaría con el dólar blend, que es este dólar para liquidar, que es mixto, que una parte se hace al contado con liqui? Te lo pregunto porque el dólar blend fue algo que terminó comiéndose buena parte del superávit comercial. Sí, lo que pasa es que ese dólar blend perdió mucha fuerza. En un momento había cierta incluso rispidez entre propios sectores de la cadena del sector agropecuario, pero te diría que ese dólar blend perdió mucha fuerza porque la brecha antes era muy grande entre lo que era el dólar oficial y el dólar contado con liqui. Hoy por hoy es una brecha que se achicó bastante, tuvo momentos mejores, digo, de menos brecha todavía de lo que está hoy por hoy cotizando,
pero es algo que te diría que dentro del sector agropecuario perdió mucha fuerza en cuanto al reclamo. En su momento se insistió mucho con eso del blend porque le permitía hacer una diferencia para la exportación, pero la realidad es que eso te diría que perdió mucha fuerza y la pierde cada vez que la brecha entre el dólar oficial y el contado con liqui se acercan tanto como está ocurriendo en estos últimos tiempos, que evidentemente es la idea del gobierno. También anunció el gobierno que le quita retenciones a las economías regionales. ¿Cuáles son las que están peor en este momento? Mira, te diría que yo diría que a las economías regionales los complican las retenciones, los costos internos y fundamentalmente una situación de altos costos internos que también se acompaña con el ingreso de productos del exterior. Por ejemplo, en el caso de los peras y limones, ¿no? manzanas. Nosotros estamos estupefactos hace un par de semanas con los limones egipcios. Sí, es que, 8 gamas en esta el kilo. situación de apertura, claro, vos tenés 8 una lucas, situación 8 de gamas. apertura de mercado. 8 lucas. 8 Ojalá. lucas, bien apuntado el lunfardo ahí. Te diría que vos tenés una situación de ingreso de productos. Hace muy poco tiempo estuve en Paraguay y el ministro de Agricultura de Paraguay estaba pero muy contento justamente por la posibilidad que tenían ahora, con esta situación de tipo de cambio, etcétera, de poder vender a la Argentina cebolla, tomate, etcétera. Y lo mismo pasa en el sur con Chile y las peras y las manzanas. Esta situación, este combo que yo te menciono de, hasta ahora retenciones en algunas actividades de economías regionales, la situación de altos costos internos que no le permite a los productores y a las industrias competir de igual a igual con los que entran en mercadería, me parece que esa es la situación que más les complica hoy por hoy a las economías regionales. Nadie está en contra de que ingresen productos del exterior, lo que sí quieren todos es jugar con las mismas reglas, porque hoy por hoy tenés una regla para los de acá y otra regla un poco más flexible para los de afuera por los bajos impuestos para entrar en mercadería. ¿Qué pasa, por ejemplo, en lugares como Mendoza, donde decían también que había por ejemplo, no sé, cosechas de ajo que directamente no era negocio ni siquiera levantarla? Sí, pasa mucho eso en las economías regionales, pero básicamente acá tenés un tema de costos internos, porque vos tenés, por ejemplo, a veces situaciones de precio que no te permiten... es un dato. Empezó a recuperarse la economía, ok, pero también venimos de muy abajo. Cayeron mucho las demandas internas en todas las economías regionales. Vos hablás del ajo, pero yo te puedo mencionar el vino, el tabaco, la yerba, un montón de economías regionales en las que cayó fuertemente la demanda y eso, de alguna forma, va disminuyendo la rentabilidad o el poder de qué hacer con esa plata que tiene el productor a la hora de darse vuelta y decir, yo con esta plata tengo que vivir. Cayeron las rentabilidades, cayeron los volúmenes de venta y eso te diría que es una situación bastante crítica en muchas economías regionales. La del ajo es una de ellas. Y a la par vos tenés otras situaciones que también fueron subiendo los costos, incluso los laborales. Nadie está en contra de que suban las mejoras laborales, digamos, para los trabajadores. Pero te diría que cuando vos conversás con los industriales o los productores te dicen, che, a mí me cayó la demanda, no estoy pudiendo vender mucho, a la vez tengo que cumplir con las demandas que tengo cuando me toca dar vuelta, tengo que pagar a mi gente, tengo que pagar un combustible más caro, tengo costos internos que son mucho más altos, entonces a mí el negocio no me cierra. Esa realidad es el ajo y de muchas más. Claro, ¿dónde está el negocio? Daniel, gracias por el contacto, te mando un abrazo.